que somos una sociedad con una clase gobernante en muchas épocas donde hacemos leyes para ver cómo podemos violarlas. Hacemos leyes para tratar de decir, bueno, sí, hay un marco legal, pero nunca le hacemos caso. Nos cuesta mucho trabajo y nos ha costado mucho trabajo a lo largo de la historia meternos en el asunto de las leyes, y hoy por hoy podemos decir que México no es un país donde el Estado de Derecho esté consolidado. O sea, seguimos teniendo muchas deficiencias, y ustedes lo han visto en las últimas semanas con estos movimientos, las marchas, pero con la manera en cómo el gobierno en sus distintos niveles ha actuado. Lo hemos visto en la manera en cómo la gente quisiera quizá quemar vivos a la gente, valga la expresión, a la gente que ha hecho tanto daño, a los narcotraficantes, a los delincuentes, al propio gobierno, pero no es capaz de aceptar lo que dice la ley. Entonces, creo que eso es la discusión de la que queremos hablar ahorita. Todos estos personajes, un Vasconcelos, un José Villegas, todos estos juristas del siglo XIX realmente tienen obras importantes porque era gente que se dedicaba a pensar la ley, a pensar en el Estado de Derecho, pero también a pensar en el país, no solamente en la cuestión de la ley como objetiva y solamente como algo crítico que debía ser, sino en la manera de cómo construir un país. Pero cómo construir un país cuando no creemos en la ley ni creemos en las instituciones. Yo creo que ahí está el fundamento de todo, y creo que en muchos sentidos cuando nosotros nos cuestionamos o empezamos a ver este tipo de semblanzas, te das cuenta que pensamos como los del siglo XIX o la generación de los 7 sabios. Casi todos estudiaban en lo que hoy es la Facultad de Derecho, que entonces era jurisprudencia, en un Vasconcelos, pero también en un Octavio Paz, pero también nuestros presidentes, recuerden, hoy son tecnócratas, pero todos salían de la Facultad de Derecho. O sea, realmente se supone que teníamos presidentes capaces de saber qué era la ley y lo que significaba. Y creo que la gran discusión de hoy en día es que no hemos podido, en un momento determinado, hacer una consolidación acerca de la ley. Madero en algún momento dado dijo que la libertad solo florece bajo la protección de la ley, y eso es un hecho. El problema es que hoy estamos enfrentando este rompimiento entre lo que creemos que son las libertades y lo que debe de ser el derecho. El presidente sale la semana pasada, el jueves, a anunciar su gran plan de 10 puntos, el decálogo por el cual tendría que cambiar la circunstancia. Pero tan fácil que pudo haber sido decir, vamos a aplicar la ley y vamos a respetar los derechos. Porque finalmente todo lo que innova o todo lo que pretende, y entonces una comisión, y entonces el 911, o sea, es como cuando tienes un paciente con cáncer y lo único que le das son aspirinas para que no le duela el tumor o el problema que tiene. O sea, realmente el problema de fondo no tiene que ver con poner un teléfono, sino el problema que tenemos es que durante 70 años del PRI, en la primera etapa del siglo XX, más los años de la transición, no hubo nadie, no tuvimos un solo líder ni un solo presidente que fuera capaz de decir, a ver señores, vamos a regresar, vamos a construir un Estado de Derecho, porque las leyes siempre han estado ahí. O sea, el punto es ese, lo dramático, quizá más dramático de todo, es que las leyes ahí están, buenas o malas, esas son perfectibles, la ley se mueve, es dinámica. La tesis de Vasconcelos de licenciatura era la teoría dinámica del derecho. Claro, porque la realidad se va transformando, se va cambiando. Pero ¿de qué sirve que tengas todo un corpus de leyes y códigos y la Constitución y los tratados y demás si a la mera hora aplicas de manera discrecional? Ese fue el gran vicio del siglo XX mexicano en cuanto al sistema político. O sea, el sistema político que nace en 1929 después de la Revolución, que es el que nace, de donde nace el PRI con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, se le hizo muy fácil, sí, tener una serie de leyes y no aplicarlas, sino simplemente tenerlas como una amenaza latente para la gente. El mal uso de la ley también corrompió frente a la ciudadanía la posibilidad de que la ley era el camino a seguir por el país. Por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, se promulgó una ley, se puso en vigor, que era el delito era uno de los artículos del Código Penal, y
que tipificaba el delito de disolución social. Entonces, ¿qué significaba disolución social? Bueno, como siempre en nuestro país, todo. O sea, cualquier cosa podía entrar. Siempre hemos sido también tan ambiguos muchas veces en las leyes que disolución social era todo. O sea, tú podías ir a gritar como del 68, sal al balcón, chango o sicón, y entonces era el grito que se le decía a Díaz Ordaz en su momento. Entonces te podían meter a la cárcel por disolución social, por ser un disoluto, ¿no? Por eso estuvo Siqueiros en la cárcel. Por eso estuvo Siqueiros y muchos otros, y Revueltas, y Eberto Castillo y todos. A Eberto Castillo lo meten en el 68 a la cárcel porque se le ocurrió dar el grito, una ceremonia del grito en CEU, en esos días del movimiento estudiantil, y le dijeron que él no tenía la autoridad de dar el grito en CEU porque eso era una cuestión del presidente, pues lo acusaron de disolución social y vámonos para Lecumberri. Entonces, las leyes se aplicaban de ese modo. Y de hecho, esa era una ley para la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para tratar de evitar que, por ejemplo, los japoneses o los alemanes o los italianos, que eran los enemigos porque habíamos declarado el estado de guerra, pudieran atentar contra el país. Entonces, se les aplicaba el delito de disolución social. Pero al sistema político mexicano le pareció maravilloso ese delito y entonces no lo derogaron terminando la guerra. Lo siguieron aplicando durante las siguientes décadas contra todo lo que fuera oposición, maestros, enfermeras, médicos, pilotos, desde luego estudiantes. De hecho, uno de los argumentos o uno de los puntos del pliego petitorio de los estudiantes en el 68 era la derogación del delito de disolución social, porque nunca, además en México nunca se definía qué era la disolución social. Insisto, podía ser desde el grito al presidente de insulto o un atentado o una bomba o lo que fuera. Entonces era tan amplio que todo el mundo cabía y todo el mundo podía ser susceptible de ser acusado por ese delito. Hoy en día, cuando queman ahora una efigie de Peña Nieto en el Zócalo el 20 de noviembre, eso pudo haber sido en esos tiempos de Díaz Ordaz o de Echeverría, delito de disolución social, que también habla de que hemos cambiado, pero el problema es que hemos cambiado siempre al margen de la ley o buscando recovecos en la ley para tratar de buscarle chicanas y no aplicar la ley. El problema en México siempre es que terminamos negociando la ley, no aplicándola. O sea, si de repente se metieron a la cárcel, sobre todo cuando fue lo de la toma de posesión en el 12 de Enrique Peña Nieto, que igual nuevamente hubo un exceso de fuerza, aprenden a varios, y entonces el propio gobierno, sobre todo en la Asamblea de Representantes, modifica la ley para que los estudiantes o la gente que había sido aprendida pudiera salir. Entonces, el problema en México es que, a diferencia de otros países, aquí no se aplica la ley y cuando se aplica también como ciudadanía la rechazamos. Ustedes vean las manifestaciones que están sucediendo ahora en Estados Unidos a raíz del fallo de las Cortes norteamericanas sobre exonerar al policía que disparó contra un ciudadano norteamericano negro. Lo mata y se sucede todo esto. Bueno, hay gases lacrimógenos, hay aprendidos todos los días en las semanas anteriores y la sociedad jamás habla ni de represión ni de que la ley no se debe de aplicar. O sea, finalmente aquí sí hay de pronto este tipo de pulsiones represivas, pero el problema es que no tenemos ni las leyes ni creemos en las leyes como para que sean nuestro parámetro para poder defendernos, pero tampoco defendemos los derechos porque no los aplicamos como tales. ¿Quién conoce los derechos? ¿Quién conoce las garantías individuales bien como para decir esto se puede, esto no? Entonces, este tipo de ejercicios del que estamos hablando hoy en día, como lo es la antología de académicos, es para que ustedes se acerquen, es una invitación a que se acerquen a conocer que no nos ha faltado imaginación en términos de la ley. O sea, realmente hemos tenido grandes jurisconsultos que han hecho leyes, que han llegado al Congreso, que han asesorado, pero el problema es que siempre terminamos perdiéndonos en la posibilidad de si puedo no aplicar la ley, que era un dicho del siglo XVIII del despotismo ilustrado,
obedézcase, pero no se cumpla, prácticamente seguimos comportándonos igual. Pero cállense, o sea, el divorcio express a la mera hora les puede ayudar. Ya no se preocupen por el amor eterno, ya hay divorcio express y eso ya es un aliciente. No, pero bueno, regresando, simplemente el punto ya para concluir esta presentación. Yo creo que como sociedad, por lo que hemos visto a lo largo de la historia, tenemos que comprometernos mucho más, es decir, sí exigir a la autoridad la aplicación de la ley, leyes justas y sabias, como decían los sentimientos de la nación de Morelos, que la ley sea la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común, como decía la Constitución de 1814 de Apatzingán. Es decir, qué bueno que tengamos muy claro hacia dónde queremos ir, el Estado de Derecho, la necesidad de las instituciones. Pero si nosotros exigimos nada más al gobierno sin que como sociedad nos comprometamos, porque creo que nosotros hemos también reprobado en los terrenos de la historia como sociedad, nos hemos comportado muchas veces como si fuéramos vasallos. Hoy hay un movimiento que está despertando, pero no es el único. Hubo uno en el 68, y hubo uno en el 88, y hubo uno en el 1910. Es decir, siempre ha habido esa inquietud social por tratar de transformar la realidad. 29. En el 29 también, pero el problema aquí es que nos quedamos a medias. Si nosotros queremos exigir el Estado de Derecho que sea pleno y cabal, y así como las instituciones sean sólidas, tenemos que sumarnos a esa necesidad de contribuir respetando, haciendo ejercer nuestros derechos, pero también respetando nuestras obligaciones. Porque está muy bien que uno pueda exigir que el gobierno haga, decida, tome decisiones, pero si al otro día yo como ciudadano, después de haberme subido a la manifestación maravillosa del día X, al otro día, bueno, pero pues entonces compro piratería, pero entonces me estaciono en doble fila, pero entonces mejor busco unas facturas ahí medio falsas para no pagar impuestos. Pues realmente es una contradicción, que eso es algo que tenemos como sociedad. O sea, lo hemos hablado en varios foros, somos una sociedad que por momentos parece bipolar. Te sumas, nos sumamos hoy con la indignación de lo que ha sucedido en Ayotzinapa, pero no solamente ahí, sino en todo el país. O sea, los muertos no son 43, son más de 20,000, más de 50,000 entre desapariciones y todo. Y exigimos justicia y exigimos que se aclaren las cosas y los nombres de estos anónimos, personas que se perdieron y que quisieran ser enterradas en este gran panteón. Pero así como exigimos eso, tenemos que exigirnos como sociedad en el cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestros derechos. O sea, finalmente yo sí creo, soy un convencido, después de haber estudiado la historia durante mucho tiempo, que el único camino que tenemos es lo que decía Madero: la libertad solo florece bajo la protección de la ley. Y si nosotros no buscamos que la ley se cumpla a carta cabal y que las autoridades la ejerzan, pero nosotros también respetemos el Estado de Derecho, no habrá manera ni poder celestial, ni la Virgen de Guadalupe, ni nadie que sea capaz de transformar la realidad de este país, porque eso está en nosotros como sociedad, pero también como gobierno. Yo los invito a que se acerquen a esta antología de académicos, que sepamos no solamente de estos personajes, sino de las leyes, de los derechos, de los deberes. Creo que este libro es una buena opción para acercarse a todos estos juristas, a todos estos abogados que no son tan malos como ustedes creen. O sea, también hay gente buena entre los abogados. Sí vale la pena, o sea, como en todo, siempre encontrarás gente muy buena o gente muy mala, no tiene que ver con la profesión. Pero a lo que voy es, creemos en el derecho, creo que esa es la solución. Tenemos que creer que las leyes es lo que nos debe de sacar del país, siempre y cuando las respetemos. Insisto, yo los invito a leer la antología de académicos de la Facultad de Derecho, porque no solamente son historias de el hombre en el aula, sino de trayectorias de gente muy luminosa que ayudó a la construcción del país intelectualmente, no solo en el terreno de la jurisprudencia o de las leyes. Así que bueno, yo doy la bienvenida, estoy muy complacido de que tengamos ya este tipo de ejercicios, acerquémonos al respeto a la ley, conozcamos los derechos y respetemos el derecho, las leyes.